La educación es sin duda el pilar de cualquier país. Y en México ese pilar es una estructura verdaderamente gigantesca y compleja, el Sistema Educativo Nacional. Hoy vamos a hacerle una radiografía, vamos a entender su escala, sus componentes y, claro, los retos que marcan su día a día y su futuro. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Vamos a ir paso a paso. Primero, lo básico. ¿Qué es el CEN y cómo está organizado? Luego, vamos a dimensionar su tamaño real, los enormes desafíos que enfrenta y, finalmente, qué nos dicen los resultados sobre el aprendizaje. Entonces, para arrancar, vamos a lo fundamental. ¿Qué es exactamente el Sistema Educativo Nacional? O, como lo conocemos, el CEN. A ver, pensemos en el CEN no solo como un montón de escuelas. Es mucho más. Es todo un ecosistema. Es la red que conecta a los estudiantes, a los maestros, a las autoridades que ponen las reglas, los planes de estudio. Vaya, es como el sistema operativo completo de la educación en México. Y en el mero corazón de este sistema hay una promesa, una que está grabada en la Constitución. Ojo, la meta no es nada más dar clases. La meta es ofrecer una educación de calidad y, muy importante, con equidad. Esto quiere decir que en el papel, cualquier niño, sin importar de dónde venga, debería tener la misma oportunidad de aprender. Un ideal muy poderoso, sin duda. Bueno, ya sabemos qué es y cuál es su objetivo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se organiza en la práctica algo tan grande para guiar el aprendizaje de millones de personas? El sistema se divide en tres grandes etapas o tipos. Si bien la educación sigue hasta la universidad y el posgrado, nosotros nos vamos a concentrar en la base de todo, en los cimientos, la educación básica. Es aquí donde se sientan las bases para el resto de la vida y donde el sistema tiene su mayor alcance. Este es, digamos, el caminito que la mayoría de los niños en México recorren. Empieza en el preescolar, que es la etapa de los primeros descubrimientos. Sigue con la primaria, el núcleo de la formación, y termina en la secundaria, que ya prepara a los jóvenes para lo que sigue. Cada nivel se construye sobre el anterior. Ahora sí, para entender de qué tamaño es el CEN, tenemos que hablar de números. Y aquí es donde la cosa se pone impresionante. Vamos a tratar de dimensionar lo que significa gigante en este contexto. Fíjense, solo para el ciclo escolar 2015-2016, el sistema atendió a casi 31 millones de estudiantes. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que toda la población de países como Australia o Chile. Es una operación de una escala verdaderamente masiva. Y bueno, ¿quién hace que esta tarea monumental sea posible? Pues un verdadero ejército de 1,5 millones de maestras y maestros. Ellos son el corazón que bombea vida al sistema, los que todos los días están ahí, en el aula. Y toda esta actividad sucede en casi 250,000 de escuelas repartidas por todo el país, desde edificios modernos en las grandes ciudades hasta pequeñas escuelas con un solo salón en las comunidades más lejanas. Todas forman parte de este mismo sistema. Pero claro, este sistema tan colosal no opera en una burbuja. Se enfrenta a desafíos muy reales, muy profundos, que tienen que ver directamente con la realidad social de nuestro país. Y aquí llegamos a un punto que es crucial. No se puede entender la educación en México sin entender su contexto social. La pobreza y la desigualdad no son algo que esté afuera del sistema. Son fuerzas que moldean la experiencia educativa de millones de niños y que muchas veces determinan sus oportunidades. Y esto nos lleva a una paradoja muy dolorosa. El sistema, que debería ser un motor para igualar las oportunidades, a menudo acaba haciendo lo contrario. Refleja y hasta amplifica las desigualdades que ya existen en la sociedad. Este es uno de sus más grandes retos. Con todo este contexto en mente, la pregunta es obligada. ¿Y cómo se desempeña el sistema? O sea, ¿qué tanto están aprendiendo los estudiantes al final del día? Bueno, una manera de medir esto es con evaluaciones estandarizadas. En México, una de las herramientas clave para esto era la prueba Planea, que fue diseñada justo para darnos una foto, una radiografía de lo que los estudiantes realmente sabían en materias clave. Y miren, si vemos los resultados de matemáticas para los chavos que salían de la secundaria en 2017, la imagen es alarmante. El color que más se ve, que representa el nivel más bajo, el insuficiente, cubre al 65%, es decir, 2 de cada 3 estudiantes. ¿Pero qué significa esto en la vida real? Pues significa que la mayoría de los jóvenes salía de la educación básica sin las herramientas de matemáticas más elementales que se necesitan para la vida o para seguir estudiando. Es una señal de alerta muy clara. Y todo esto nos trae de vuelta a la misión original del sistema y al camino que le queda por recorrer. Un camino, la verdad, lleno de obstáculos, pero con una meta muy bien definida. Entonces, resumiendo, todo se reduce a esto.
El sistema educativo nacional tiene una misión muy noble, una obligación por ley de dar educación de calidad con equidad. Pero su reto más grande es cómo cerrar la brecha entre esa promesa y la realidad que viven millones de estudiantes, sobre todo los más vulnerables. Y cerramos con esta pregunta, que se queda para la reflexión. En un país tan grande, tan diverso, con tantas realidades distintas, ¿cómo se le hace para que esa promesa de calidad con equidad deje de ser un ideal y se convierta en una realidad para cada uno de los estudiantes? Resolver eso es, sin duda, el mayor desafío de todos.